7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. Saludamos con nuestra primera invitada, la doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctora Cobo? Buenos días. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, la Asamblea Nacional, con más de 80 votos, archivó el proyecto de ley de inversiones. Sin embargo, durante su tratamiento se pintaba a este proyecto de ley como la solución a los problemas del país, que iba a generar 30,000 millones de dólares en inversiones y a generar fuentes de empleo. Argumentos con los que se han justificado las leyes que normalmente envía el Ejecutivo, como fue también la ley tributaria. Los mismos argumentos se han utilizado esta vez, pero esta normativa ha sido archivada. ¿Qué venía en el fondo? ¿Qué contenía en el fondo esta norma, cuyo contenido no fue ampliamente difundido? Apenas en 30 días no se pudo conocer todos los detalles que tenía en el interior esta normativa y que podrían haber resultado beneficiosos o perjudiciales para los ciudadanos. Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Licenia, Alexis, público oyente y televidente de Radio Pichincha, gracias por la invitación. Efectivamente, en un plazo tan corto, un proyecto de ley que ingresa como urgente, económico urgente, pues no tiene el suficiente tiempo para ser difundido, ¿sí? Y yo creo que en este caso el gobierno en particular tuvo un fin específico de que sea así, justamente para que no pueda darse a conocer de manera transparente y directa el contenido en su conjunto integral hacia dónde querían ir con el proyecto de ley, ¿sí? Creo que ampliamente ha sido señalado qué es lo que pasaba en el ámbito de las alianzas público-privadas y qué situaciones específicas no estuvieron contempladas, porque se le daba un gran peso al tema, por ejemplo, que en un reglamento sea donde se definan muchos de los temas, y también no se había definido claramente la ponderación de riesgos y cómo se iba a establecer, en este caso, reclamos si tenían los usuarios, porque al final del día, cualquier ley que tengamos en el país, Licenia, tiene un efecto hacia todos los ecuatorianos, ¿sí? Entonces, pero ese primer libro dentro del proyecto creo que fue ampliamente conversado y discutido en el país. Ya en las reformas dentro del tercer libro, que tiene que ver con algunas reformas, algunas leyes, entre esas el Código Orgánico Monetario y Financiero y Mercado de Valores, de manera categórica debo señalar que lo que se buscaba o lo que la redacción nos hacía entender a los que ya llevamos muchos años dentro del sector financiero nacional, es que se iba a realizar la composición que teníamos antes de los grupos financieros. Antes me refiero cuando tuvimos la crisis bancaria, que teníamos una ley general de instituciones financieras vigente hasta el 2014, ¿sí? Eso es lo que marcaba la cancha en la redacción del proyecto de ley, ¿sí? Ahora bien, hay ciertos temas, digamos que secundarios, que también se contemplaron, pero que no fueron difundidos en ningún momento de manera clara y directa. Por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, ¿sí? El ministro, cuando fue uno de los primeros invitados en la comisión que trató el proyecto de ley junto a otros secretarios de Estado, y se inclinó a señalar que las reformas tendían a que se fortalezca el sector de mercado de valores, porque había que hacer una supervisión basada en riesgos, y citó el ejemplo ISPOL. Yo debo de señalar que no se necesitaba una ley para tener una supervisión mucho más efectiva y controlar cierto tipo de negociaciones que se dan dentro del sector de mercado de valores, que es algo totalmente diferente al sector financiero nacional. Bastaba con que se emita la normativa necesaria por parte de la Junta, y recordemos que tenemos hoy una sola Junta, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos estos discursos claros, cuando no transmitimos de manera efectiva a la ciudadanía lo que en realidad se quiere y qué es lo que está determinado en la ley, pasa este tipo de cosas que pasó hoy en día, en la tarde-noche de ayer en la Asamblea. ¿Cómo está, doctora Cobo? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver,
Buenos Hemos días, dicho en este Luis. espacio y hemos conversado con varios invitados durante todo el transcurso de esta semana con respecto de el contenido en general de la ley, pero había algo que siempre me llamaba la atención por comentarios que hacían algunos analistas en materia económica a través de sus perfiles en redes sociales, y tiene que ver con el contenido del tercer libro, que para muchos es donde estaba, digamos, concentrado el mayor interés que tenía sobre todo el presidente de la República por el negocio al que él se dedica, que es el negocio bancario. Se buscaba de alguna forma flexibilizar los controles y el tema de vigilancia a través de la Junta, por ejemplo, la superintendencia, a los bancos, a las entidades financieras. ¿Qué era lo que pretendía esta normativa? Sí, es correcto, Alexis. La normativa, tal cual como estaba redactada, se iba a permitir que tengamos nuevamente la formación de grupos financieros, pero con entidades que hoy en día ya no se lo puede realizar. Es decir, hubiésemos pasado a que los bancos tengan casas de valores, compañías de seguros, auxiliares de servicios financieros que hoy sí lo pueden tener, pero hubiese existido de nuevo esta concentración en el mercado hacia la banca, ¿sí? Y también, tal cual como se venía a venir, el proyecto como tal, a mi modo de ver, no iba a impulsar de una manera general, importante, al mercado de valores como se lo vendió por parte del gobierno. Este tipo de concentración en un momento dado, Alexis, televidente, que se iba o que se estaba dando connotación en el proyecto de ley, nos podría estar llevando y nos iba posiblemente a conducir a una desregularización en cuanto al mercado por las actividades que se iban a realizar. Hoy en día, tal cual como está concentrado y determinado en el Código Orgánico Monetario Financiero, es que los bancos, ¿sí?, solo pueden dedicarse a hacer banca, ¿sí? Porque todos recordamos qué es lo que pasó con los créditos vinculados en la crisis bancaria. Es decir, los administradores, los accionistas, se pedían créditos para sí mismos, tomaban los depósitos para créditos para ellos, abrían negocios, luego no funcionaban, y es así como se fue descapitalizando, ¿sí?, a los bancos, y en un momento dado no tuvieron cómo hacer frente hacia los depósitos y el Estado tuvo que salir a rescatarlos. Este contexto de dar una concentración no solo a ese sector, sino una concentración al Banco Central que le iba a permitir tener una serie de atribuciones que hoy en día no tenía y que particularmente a mí me preocupaba mucho, que tiene que ver con el fondo de liquidez. El fondo de liquidez es un fideicomiso en el cual la propia banca se alimenta con recursos de la banca para que en un primer momento, si es que hay un problema en la Cámara de Compensación que la administra el Banco Central, para que y no se puedan pagar en un primer momento, digamos, los cheques o las transferencias que en un momento dado se realizan a través de las instituciones y que obligatoriamente tienen que pasar por el Banco Central, ese fondo de liquidez es el que llega a rescatar de manera inmediata, ¿sí?, esa falta de compensación. Y también tiene unos créditos extraordinarios que ya son para situaciones un poco más complejas en el sector financiero. Pero requisitos actualmente que tienen que cumplirse. Este proyecto de ley le daba tal concentración de poder al Banco Central para que con la Junta de la Política y Regulación Monetaria definan nuevas circunstancias para que se pueda efectuar créditos de liquidez a la banca. Y lo que más sorprende, Alexis, es en todas estas trayectorias de criterios que se han venido dando desde el gobierno de Lenin hacia la conformación de la Junta, ¿sí? Cuando se expidió en el 2014 el Código Orgánico Monetario Financiero, se determinó que existiera una Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad es que esa junta pudiese determinar de manera integral el control, la normativa para el control de los sectores financiero nacional, de la economía popular y solidaria y del sector de mercado de valores, ¿sí?, a través de la superintendencia de compañías.
Eso permitía que confluya en un solo cuerpo colegiado lo que se debía hacer para que las cosas funcionaran bien dentro del país. Teniendo en consideración además que el sector financiero, y yo siempre lo he repetido, es la columna vertebral en la economía de un país, ¿sí? Y eso tiene que tratárselo siempre con la mayor objetividad y con la mayor... Pero parecería, doctora Cobo, que en este país no hubiéramos aprendido nada de nuestro pasado. O sea, si queremos volver nuevamente al modelo que generó el fracaso de más de una veintena de instituciones bancarias y financieras a finales del siglo pasado, digamos, está demostrado de que no hemos aprendido nada, ¿no? Correcto, Alexis. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque en el país estamos acostumbrados a escuchar a los grandes economistas, ¿sí? Hay voces que tienen su relevancia indiscutible y hay que respetar la opinión de todos. Sin embargo, muchos de ellos mencionan que en el Ecuador no se aplican los precios internacionales para el tema de banca de mercado de valores, lo cual es totalmente falso. Cuando ocurrió la crisis financiera, obviamente los organismos internacionales como el Banco Mundial, la propia CAF, BID, todos ellos confluyeron para hacer recomendaciones y por eso es que hoy tenemos otro tipo de supervisión a los bancos, ¿sí? Para referirme especialmente a ese sector. Antes, cuando tuvimos la crisis financiera, lo que se hacía es una supervisión de tomar una foto al balance, el debe, el haber, el resultado. Hoy en día no. Hoy en día se mide a los bancos por la calidad de servicio que otorgan a los usuarios financieros. Los usuarios financieros tenemos un rol importantísimo dentro del quehacer del día a día en el sistema financiero nacional. Los organismos internacionales nos dan un factor muy importante a los usuarios y el Ecuador lo reconoció. Y cuando el Ecuador, y eso no debemos olvidarnos jamás, cuando el Ecuador reconoció como máxima a los usuarios financieros, cuando en diciembre del 2009 emitió la ley de la red de seguridad financiera, donde entre otras cosas se contempló, y es lo que hoy tenemos, el seguro de depósitos, ¿sí? Hoy en día, si tenemos una crisis sistémica, Dios no quiera no pase, ya tenemos, digamos, recursos que son destinados por la propia banca, porque está determinado en la ley, que son para ese fin, para cubrir ese tipo de problemas. En el año 2012, usted recordará, Alexis, sí hubo un banco que tuvo que entrar a liquidación y dentro de la primera semana los usuarios recibieron sus depósitos sin ningún tipo de inconveniente ni problema. ¿Sí? Y eso pasó en el año 2009. Y luego de eso se han venido dando una serie de reformas ya al Código Orgánico Monetario y Financiero. Me parece que a partir del 2017, creo que vamos por la sexta reforma, lo cual es muy peligroso que en algún momento dado, dentro de esas reformas, se van dejando ciertos puntos en el olvido o de manera muy laxa, y es por allí donde pasa lo que se denomina un arbitraje regulatorio, lo cual puede terminar siendo peligroso. Banco Territorial era el del 2012, estoy haciendo memoria. Ese era, ¿no? Sí. Ya. Es decir, doctora Cobo, esta normativa en esta parte específica lo que buscaba era beneficiar a los bancos, generar mejores condiciones para que los bancos acumulen sus utilidades, préstamos vinculados, eso es lo que se escondía en el fondo en esta parte de esta normativa, es decir, favorecer el negocio bancario, para que el ciudadano común y corriente nos entienda. Esta normativa buscaba eso en esta parte, en este libro. La ley de inversiones pretendía favorecer el negocio financiero, el negocio bancario. Sí, dar esa flexibilidad nos podría conseguir aquello, estimada Liceña. ¿Por qué? Porque tenemos desde el 2017 tantas reformas en las cuales se ha ido cambiando la composición de quienes integran el sector financiero, ¿sí? Y estas flexibilizaciones nos llevan a que en un momento dado se pierda el control adecuado que debe hacerse el sector financiero. Uh-huh. Y finalmente, si es lo que quiere un gobierno de turno, lo más adecuado y transparente es que se exponga
en realidad qué es lo que quieren conseguir, ¿sí? Porque caso contrario, usted como al final del día tiene un criterio, digamos, contundente, un criterio directo y tiene la palabra de quién gobierna, ¿sí? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Porque también recordemos que una de las promesas de campaña fue que Ecuador sería un gran centro financiero internacional. Y eso no se consigue con emitir una ley, eso no se consigue con vender el paquete del Banco del Pacífico, eso se consigue con política pública. La política la tenemos en la normativa. Yo no entiendo por qué se da discursos que nos llevan a pensar o quieren hacer pensar al público que no, que tiene que venderse el Banco del Pacífico y que lo que está propuesto para flexibilizar al sector bancario para que nuevamente pase a acaparar todos los estamentos en el sector financiero nacional, eso es lo que va a generar empleo. Eso es lo que nos va a colocar en una posición mejor dentro, por decir, de Latinoamérica. Y no es así. O sea, los mejores ejemplos, como siempre lo he dicho, los tiene Perú, los tiene Colombia, que están cerca. Con ellos nos podemos medir en porcentajes de inclusión financiera, de servicios financieros. Si no podemos controlar que una entidad, dos entidades, dejen de funcionar sus servicios operativos un día, 2 días, ¿cómo vamos a pasar a un nivel superior? Entonces, Licenia, sí, efectivamente, este tipo de flexibilizar a un sector, definitivamente la experiencia nos da la respuesta, nos podría haber llevado a esa situación. Es decir, ¿se estarían creando las condiciones a través de esta normativa o se pretendía crear las condiciones, varias de las condiciones que en su momento facilitaron el feriado bancario? Las condiciones sí, por supuesto que sí. Eso es lo que nos llevaba a, luego del análisis, digamos, muy responsable del texto, porque eso sí es importantísimo aclarar para que no se piense que hay algún tipo de politización en cuanto al mensaje. Un análisis técnico objetivo del texto nos podrían haber llevado a eso, licencia. Si se daba lugar a eso, doctora Cobo, y adicionalmente al tema de que hoy los banqueros o la banca en general tiene prohibición de poder invertir sus recursos en otro tipo de giros, esta ley, si se aprobaba, podía haber sido demandada su inconstitucionalidad, porque digamos iba en contra de lo que dice la propia Carta de Montecristi, ¿no? Sí, claro, el artículo, me parece que está vigente el 308 de la Constitución, determina efectivamente cuál es el sector financiero de economía popular, el tipo de regulación que deben de tener, y efectivamente luego se dio una reforma para que quede mucho más claro que, por ejemplo, no pueden tener medios de comunicación y estar en otras actividades justamente para salvaguardar que los depósitos no sean utilizados en créditos ni para los accionistas, ni para los representantes, ni para personas que tengan poder de influencia dentro de una institución bancaria como tal. Porque inclusive dentro de esta reforma se estaba permitiendo que, por ejemplo, los depósitos centralizados de valores, eso funciona en lo que es el sector mercado de valores, controlado hasta el día de hoy por la Superintendencia de Compañías, estos puedan funcionar mediante alianzas público-privadas. Yo sugerí en uno de mis twitters que ¿por qué no se permitía que las auxiliares de servicios financieros, ¿sí?, que funcionan en el mercado controlado por la Superintendencia de Bancos, también funcionen mediante alianzas público-privadas? Es decir, para equiparar. Entonces, cuando hay este tipo de desproporcionalidades dentro de una propia ley para fortalecer a cierto sector y que este sector al final del día sea el que vaya teniendo el control de los otros sectores, termina perdiendo el ciudadano, el público en general. Porque lo que hubiese pasado es que también aquellos emprendedores, empresas emergentes que quieren desarrollar sus actividades por primera vez en el mercado, no hubiesen encontrado en el mercado de valores una fuente de fondeo más barata, ¿sí? Y obligatoriamente tengan que irse decantar hacia otro sector.
Entonces, este tipo de cosas, cuando hay una concentración o el fin es la concentración, nos trae distorsiones que a largo plazo, sin lugar a duda, nos pasan facturas. Y esto ya se ha visto a lo largo de la historia del Ecuador y no se puede volver a permitir. Entonces, insisto, si esa no era la finalidad, si esa no era la visión, el gobierno, a través de un vocero, porque no podía ser alguien de la Junta, no podían ser los superintendentes, tenía que haberlo hecho el ministro de Economía y Finanzas, debieron haber apuntalado el proyecto en esta parte específica de cuál era la finalidad integral hacia el sector bancario, hacia el sector de mercado de valores, para que podamos nosotros determinar entonces otro tipo de conclusión. Eso no pasó, ¿sí? Entonces, creo yo que bajo las condiciones actuales es un poco complicado para el gobierno tal vez pretender otra reforma, porque vuelvo, insisto, no es un problema de leyes, es un tema de gestión de la política pública para poder avanzar a que el sector financiero, sí, sea un centro internacional de transacciones, tal como fue ofrecido en campaña y que además lo estamos esperando con ansia, ¿sí? El crédito, solo ahí, y con eso termino, Alexis, el ejemplo del crédito del 1% a 30 años plazo, si bien es cierto, sí es positivo. Es positivo tanto en cuanto llegue de una manera oportuna. Ya llevamos 3 meses desde que el producto fue anunciado y se están otorgando. Sin embargo, sigue con el sector agrícola, ¿sí? No se ha ampliado a otros sectores. Tampoco conocemos si la pirámide, por ejemplo, los porcentajes hacia mujeres que ha sido destinado. Entonces, si no se avanza de manera rápida y no se aumentan los montos de ese crédito, vamos a seguir en un problema muy complicado para todos los ecuatorianos que no tienen acceso de manera rápida y oportuna al crédito. Para finalizar, doctora Cobo, yo quisiera su comentario respecto al título 9 sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Usted tiene experiencia en temas de Contraloría, así es que quisiera su criterio. ¿Cuál era la propuesta de esta ley de inversiones respecto a la Contraloría? Algunas personas alertaban, algunos economistas incluso alertaban que se iban a tomar fondos de otras entidades del Estado para trasladarlos a la Contraloría General. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el texto como tal estaba enfocado hacia que la Contraloría no puede opinar absolutamente nada en instituciones que tuvieran un capital público, ¿sí? Ahora, si esto lo trasladamos, Licenia, al tema del Banco del Pacífico, que si bien es cierto, son sus accionistas públicos y por lo tanto, digamos, el sine qua non es que es público y por eso la Contraloría puede entrar. Yo voy a ser como siempre lo he sido en mis opiniones, muy objetiva. La Contraloría, tal cual como está hoy, o con la reforma, si es que pasaba, podía entrar, ¿sí? Podía entrar porque no se estaba reformando que la Contraloría ingrese para revisar otros aspectos, ¿sí? Porque en un banco específicamente, en este caso Pacífico, tiene el componente del negocio como tal y tiene el componente administrativo como tal. Entonces, si hubiera pasado la reforma, lo que podía haber seguido haciendo la Contraloría es solo entrar al tema administrativo y no a controlar el tema de cierto tipo de operaciones como tal, ¿sí? Yo creo que lo que se estaba buscando es que blindar la venta y cuáles serían las consecuencias futuras de una venta, porque hay que cuidar, y yo ya lo he dicho anteriormente, una cosa es el precio que tiene en balance el banco como tal, ¿sí? Y otra cosa son los adicionales que obligatoriamente va a tener el Banco del Pacífico. La composición del banco, también lo he dicho, yo estoy segura que sigue siendo en calificación por las calificadoras de riesgo, por la superintendencia, sigue siendo el banco número 1. ¿Sí? Y eso implica que lo que se denomina un término técnico, el goodwill, que son como premios que tienen los bancos para cuando se los valora, va a tener un precio muy, muy, muy superior a cualquier banco que esté en el país.
Y lo que se estaba tratando de hacer con esa reforma es blindar para que mañana pasado no se pueda revisar y pueda decirse, ojo, con un peculado. Mi opinión muy personal. Lo cual hubiese sido lamentable que pase la reforma. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Cobo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. La doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctora. Muy amable, doctora. Le mando un abrazo y un saludo de cumpleaños atrasado, aunque sea, pero